Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera mesa redonda virtual, igualdad y no discriminación estructural, saldos de la pandemia. El día de hoy, para abordar esta temática que nos interesa a todas y a todos, tenemos un panel de lujo. Nos acompaña la maestra Geraldina González de la Vega Hernández, el doctor Miguel Carbonell Sánchez, la doctora Leticia Bonifaz Alfonso y el doctor José Francisco Castellanos Madrazo. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por aceptar la invitación de estar esta tarde con nosotros en este seminario. La dinámica de la mesa es muy sencilla. Cada uno de nuestros ponentes tendrá hasta 15 minutos para exponer sus perspectivas acerca de los derechos, la igualdad y la discriminación en esta pandemia. Y en un segundo momento abriremos una ronda de preguntas y respuestas de quienes nos acompañan a través del canal de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En un primer momento, le cederé el uso de la voz a la maestra Geraldina González de la Vega Hernández, pero antes me voy a permitir leer su síntesis curricular. La maestra Geraldina González es designada presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, por el periodo 2018-2022. Egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestra en Derecho Público por la Universidad Anáhuac del Sur y Legium Maestra por la Universidad de Düsseldorf en Alemania. Forma parte del Consejo Editorial de la revista jurídica Ibero y del Consejo Asesor de Borde Jurídico. Es también legal blogger especializada en temas jurisdiccionales. Bienvenida, maestra, y sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchas gracias por esta invitación al tribunal, a la Escuela Judicial, a Alfonso Herrera, por supuesto. Y bueno, pues es un gran gusto estar aquí con amigos como Miguel, Leticia y Francisco. Mucho gusto. No había tenido el gusto de coincidir contigo, pero pues es un placer estar aquí con ustedes. Desde casa, desde la oficina, pues bueno, conviviendo en estas posibilidades que ahora nos da la tecnología. Espero que no pasen lo que comentábamos hace un momento, el de los colchones, el de los tamales, en fin, tengo obra en casa, entonces pido disculpas si de repente se escucha algún ruido, pero bueno, quería yo compartir con ustedes un poco lo que hemos estado trabajando desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México con respecto a lo que hemos llamado los impactos diferenciados de la COVID. Desde marzo que empezaron a tomarse las medidas pues para resguardarnos, para evitar los contagios de la enfermedad, pues nos dimos cuenta que en realidad la idea de que la enfermedad podía darnos a todos y era una enfermedad democrática y que las medidas que se estaban tomando eran neutrales, pues en realidad no lo era así. La enfermedad en realidad hemos visto que impacta de maneras distintas a distintos grupos de personas y que las medidas que se han adoptado y que se han recomendado adoptar, como quédate en casa, lávate las manos, utiliza un cubrebocas, pues realmente no todo el mundo las puede adoptar, ¿no? Simplemente un ejemplo muy, muy sencillo como el quédate en casa, pues las personas que viven en la calle, las poblaciones callejeras, pues no tienen una casa en donde quedarse. Medidas que fueron tomándose, como por ejemplo el cierre de hoteles en la Ciudad de México, tuvo impactos muy graves en determinadas poblaciones, específicamente, por ejemplo, en las trabajadoras sexuales. Muchas de ellas viven en los hoteles, pagan su cuarto todas las noches y en el momento en el que se cierran los hoteles se convierten en poblaciones en situación de calle. Esto, por supuesto, hace que los impactos de la enfermedad se vuelvan muchísimo más graves y se encuentran estas poblaciones en situación de vulnerabilidad muchísimo más expuestas. Entonces, en este sentido, nos dedicamos a realizar una serie de conversatorios con 12 grupos de atención prioritaria, 12 grupos que han sido reconocidos a través de la perspectiva estructural que tiene la Constitución de la Ciudad de México,
Como saben, la Constitución de la Ciudad de México reconoce la igualdad, el principio de igualdad, no solamente en su perspectiva tradicional de la prohibición de la arbitrariedad, sino desde la perspectiva de la desigualdad o de la subordinación estructural e histórica que limita los derechos, que obstaculiza el ejercicio de derechos o el acceso de derechos y que además genera, provoca o refuerza las violencias hacia determinados grupos históricamente relegados. Entre estos se encuentran, por supuesto, mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas mayores, personas de la comunidad LGBTI, personas con discapacidad, etcétera. Y estos grupos reconocidos en nuestra Constitución, pues son evidentemente cruzados por estos grupos de riesgo que nos ha señalado la Organización Mundial de la Salud y las autoridades de salud, tanto federales como locales, como son pues las personas mayores de 60 años, personas con alguna condición de salud o comorbilidades previas, mujeres embarazadas, etcétera. Entonces, vemos que se encuentran, digamos, estas intersecciones entre los grupos de riesgo, los grupos de atención prioritaria y el surgimiento, si me permiten la palabra, de nuevos grupos que tenemos que dar atención. Concretamente, personal profesional de la salud. Enfermeros, enfermeras, médicos, médicas que están siendo discriminados, que están siendo violentados por el ejercicio de su profesión u oficio, con base, digamos, en la falta de información y el temor que produce esta enfermedad. Entonces, en ese sentido, pues ubicamos estos tres grupos: grupos de riesgo, grupos de atención prioritaria cruzados por los grupos de riesgo y grupos en riesgo nuevos que, insisto, son como personal de la salud, pero también, por ejemplo, personal que realiza funciones de limpia en instituciones, en espacios públicos. Entonces, nos dimos a la tarea de realizar estos conversatorios bajo el principio de visibilización y bajo el principio de consulta para poder entender y poner el foco realmente en dónde estaban impactando de manera diferenciada las medidas que se estaban adoptando en la propia enfermedad. Quisiera, antes de contarles un poco de estos resultados, que los problemas además se cruzan por problemáticas de justicia distributiva. Digamos, si tenemos una población en donde el 46% de los mexicanos no tiene acceso a la seguridad social, la cual incluye servicios de salud, y en donde tenemos una tasa de informalidad laboral de más del 50%, pues evidentemente vamos a ver también impactos muy graves, y esa es la razón por la que vemos, por ejemplo, que muchas personas siguen saliendo de su casa a seguir trabajando, no por una cuestión de necedad o una cuestión de irresponsabilidad, sino porque su trabajo en la informalidad les obliga a continuar saliendo para poder llevar, pues ahora sí que la comida a sus casas. De acuerdo con cifras del INEGI, la población ocupada informal para estas fechas, sector informal, trabajo doméstico remunerado a los hogares, agropecuario no protegido, trabajadores subordinados, etcétera, sumaban 31 millones de personas en el país. Pero el tema aquí es muy importante porque el 58% son mujeres y el 82% son jóvenes y más del 72% de la población de 60 años y más participan en la informalidad. ¿Y quiénes son justamente los grupos que forman parte de estos cruces entre grupos de riesgo y grupos de atención prioritaria? Son justamente mujeres, jóvenes y personas mayores. Otro dato de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, realizada telefónicamente, nos dio un dato también pues bastante terrible, que es que hubo una disminución de 12.3 puntos porcentuales respecto a marzo del 2020 con respecto a la tasa de participación de la fuerza laboral. Esto es, muchas personas están quedándose sin empleo. No solamente teníamos un porcentaje alto de desempleo, teníamos un porcentaje altísimo de trabajo informal, sino que además ahora las personas están migrando de estos trabajos formales al desempleo o a trabajos informales, lo que también implica el no acceso a servicios de salud y seguridad social. De acuerdo con la CEPAL, la desigualdad en México variará un 3% y la caída del PIB y el aumento de desempleo en la región generaría casi 30 millones más de pobres. Estamos realmente no solamente ante una crisis sanitaria, sino ya ante una crisis económica y una crisis social, lo que evidentemente pues agrandará y profundizará las brechas de desigualdad que ya estaban. La COVID no vino a generar desigualdad. Lo que vino fue a quitar la venda de los ojos sobre esa desigualdad que ya existía y está haciendo mucho más fuertes los impactos de la desigualdad y de la subordinación en determinados grupos y está creando otros grupos.
En estos días, el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, el PUED, de la UNAM, publicó un estudio donde concluye que se pasó de 22 a 32 millones de personas en condición de pobreza extrema. El volumen de pobres extremos por ingreso habría alcanzado en mayo de 2020 la cantidad de 38 millones de personas, esto es 16 millones más que en febrero del mismo año. También se acaba de publicar un estudio de Hernández, mortalidad por COVID-19 en México, notas preliminares para un perfil sociodemográfico, en donde también nos muestra realmente cómo estos impactos diferenciados realmente están golpeando a los grupos que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad. Esto es, la COVID impacta de manera diferenciada a grupos que ya eran desiguales por sus condiciones de desigualdad, no por sus características. No por ser mujer me impacta diferente, sino el ser mujer me genera una situación de desigualdad que me pone en una situación distinta frente a la COVID. Este estudio que les mencionaba, con datos del subsistema epidemiológico y estadístico de defunciones de este año, del 2020, apunta la existencia de una importante selectividad de la mortalidad por algunas condiciones demográficas y socioeconómicas. El 70% de los muertos por COVID son hombres. Y esto nos obliga a una reflexión muy importante desde las masculinidades, porque está comprobado que justo los roles de género impuestos a los hombres les obligan o les llevan a no cuidar de su salud. Y esto tiene que ver con el índice de mortalidad. El 55.7% de las defunciones se concentran en el Distrito Federal o Ciudad de México y el Estado de México, y el 89% en 11 entidades federativas. El 71% de los muertos por COVID, ojo, tienen una escolaridad de primaria o inferior. Esto es, cruza por un tema también de marginación. Casi el 84% de los muertos por COVID se concentran en 8 categorías de empleo. Los no remunerados, amas de casa, jubilados, pensionados, empleados del sector público, principalmente sector salud, conductores de vehículos y profesionales no ocupados. Es notable que más de la mitad de las defunciones ocurrieron en unidades médicas para población abierta, esto es, personas que no tenían un seguro en el IMSS o en el ISSSTE. Y la población que acude a estos establecimientos es la que pues, no tiene una cobertura médica ligada a un empleo informal, que se relaciona con lo que decía yo al principio. En las unidades privadas de salud no han ocurrido ni el 3% de las muertes por COVID. Entonces, pues sí, tenemos una relación entre la desigualdad económica y la desigualdad estructural que se están cruzando y se están acrecentando por la presencia de esta enfermedad. Para terminar, nada más decirles que de estos 12 conversatorios encontramos cómo los cruces interseccionales se daban justamente con esta cuestión de la pretendida neutralidad de las medidas. No todas las personas pueden quedarse en casa. Esto es, ni trabajadoras sexuales, ni trabajadoras del hogar, poblaciones callejeras, personas privadas de la libertad, migrantes refugiados en albergues, instituciones psiquiátricas, personal de salud, empleo informal, servicios de limpieza, servicios esenciales. Todos esos grupos no pueden quedarse en casa. No para todas las personas la casa es un lugar seguro. Y como lo hemos visto con los temas de violencia hacia las mujeres, violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, hacia las personas mayores, hacia las personas de la diversidad sexual y de género, sobre todo aquellos y aquellas que no han salido del closet, trabajadoras del hogar y personas con discapacidad. Tercer grupo, muchas personas viven en comunidad y para ellas no es una opción la sana distancia o el aislamiento. Concretamente, las personas indígenas, algunas comunidades afro, poblaciones callejeras, poblaciones migrantes, trabajadoras sexuales. Cuarto grupo, personas para quienes el agua no es accesible. Es muy fácil decir lávate las manos. Cuando vives en prisión, no hay acceso. Cuando vives en calle, tampoco hay acceso al agua. Instituciones de asistencia, personas en situación de pobreza. Quinto grupo, personas que no pueden adquirir sanitizante, cubrebocas, jabón, alimentación balanceada, que son otras de las recomendaciones. Personas en situación de pobreza, personas desempleadas, personas privadas de la libertad o en instituciones de asistencia. Sexto grupo, personas que viven con alguna enfermedad previa o condición de salud y necesitan acceder a servicios de salud o a tratamientos. Personas embarazadas, niños, niñas, adolescentes, personas trans, personas que viven con VIH, personas con discapacidad y personas mayores. Estos son 6 grupos que hemos identificado que se cruzan por estos 3 grupos que mencionaba yo al principio,
de riesgo, de atención prioritaria y los nuevos grupos y que están siendo impactados de manera muy grave por las medidas y por la propia enfermedad. Entonces, bueno, para concluir, yo creo que la pandemia nos obliga a repensar cómo vamos a seguir dando soluciones a los problemas públicos, porque hasta ahorita estamos dando soluciones privadas a los problemas públicos y tendríamos que empezar a pensar en sistemas más robustos de salud, en sistemas de atención. Ahora se está discutiendo en el Congreso General el tema del ingreso mínimo vital, por ejemplo, que me parece que es un tema fundamental, temas relacionados con seguridad social, en fin, me parece que tenemos que empezar a pensar qué clase de sociedad queremos ser y yo creo que más que pensar de una nueva normalidad, tendríamos que pensar en una nueva cotidianidad con una perspectiva de igualdad y con una perspectiva de garantía de la dignidad de todas las personas. Y aquí lo dejo porque me interesa muchísimo escuchar a mis colegas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra Geraldina González. Ha sido realmente muy ilustrativo conocer estos diferentes grupos vulnerables y aquellos que, bueno, que la pandemia viene a visibilizar los problemas que ya tenían, pero no solamente eso, sino exacerbar y a incluir nuevos grupos vulnerables. Y como usted apunta, ¿cuál es la sociedad en la que queremos vivir y de qué manera podemos contribuir? Muchísimas gracias por su apunte y esta aportación. A continuación, vamos a cederle el uso de la voz al doctor Miguel Carbonell Sánchez, no sin antes leer su síntesis curricular. El doctor Carbonell es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho por la Unidad Complutense de Madrid. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Autor y coordinador de diversas obras publicadas en 5 idiomas, entre las que se incluyen la Enciclopedia Jurídica Mexicana y los derechos del pueblo mexicano, México a través de sus constituciones. Ha publicado artículos de investigación en revistas especializadas en diversos países. Es miembro de diversos consejos consultivos y ganador de múltiples premios y reconocimientos nacionales y extranjeros. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Adelante. Gracias, Alejandra Tello. Te saludo con mucho gusto y saludo también a mis estimados colegas Geraldina González de la Vega, Francisco Castellanos, Leticia Bonifaz, y agradezco la invitación tan gentil y tan generosa del Tribunal Electoral por medio de la Escuela Judicial Electoral. La verdad es que me impactó, me resultó extraordinariamente estimulante escuchar la participación de Geraldina, plagada de datos, de análisis, de detalle, y la verdad es que creo que mi participación va a ser una nota a pie de página después de la magnífica y muy iluminadora ponencia de mi amiga Geraldina. Pero yo quisiera compartir con ustedes 4 ideas muy puntuales que seguramente voy a poder exponer sin agotar el tiempo que me fue asignado. La primera de ellas es que creo que en México nos ha hecho falta en estos años pasados y creo que todavía en la actualidad, darnos cuenta de la complejidad conceptual de los mandatos de igualdad y no discriminación. Es decir, me parece que damos por hecho o asumimos que todos sabemos de qué estamos hablando. Cuando decimos hay que hacer políticas públicas para la igualdad y todos tenemos claro cuál es ese gran valor. Cuando decimos hay que luchar contra la discriminación y todos ya sabemos qué es discriminar. Hay que diferenciar entre igualdad formal e igualdad sustantiva o igualdad de facto y todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Yo creo que no. Yo creo que hace falta todavía construir una serie de apoyos conceptuales que pueden empezar en la vida académica, y todos nosotros somos académicos y estoy seguro que nos preocupa, pero que trascienden más allá de la vida académica para impactar en políticas públicas, para impactar en el desarrollo de tareas que incumben al Estado y que incumben a los particulares. Así que
a mí me gustaría como primera idea destacar este carácter extraordinariamente complejo, extraordinariamente difícil de aprender, que es la igualdad y la no discriminación. Por ejemplo, cuando hablamos de igualdad, pues hablamos de varias cosas a la vez, hablamos de varios tipos, no estamos ante un concepto unívoco. Cuando hablamos de no discriminación, pues hay que tener muy clara que no toda diferencia es una discriminación. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿En qué casos se puede plasmar una violación de derechos humanos o, por ejemplo, este impacto que la discriminación puede tener en esta referencia que hacía Geraldina, que me pareció muy atinada, sobre la dignidad humana también? Dignidad humana que tiene que ser construida conceptualmente a la vez. Entonces, la primera idea, quería simplemente dar cuenta de esta dificultad y sugerir amablemente para todos mis colegas y las personas que nos están viendo que no demos por hecho que todo mundo sabe de qué estamos hablando. Evidentemente los que participan en esta convocatoria sí lo saben porque han dedicado muchos años a estudiarlo, pero yo creo que sería bueno de pronto también hacer esta construcción conceptual de manera muy pedagógica y muy clara para que todos lo pudieran entender. En segundo lugar, y la verdad es que Geraldina y yo no nos habíamos puesto de acuerdo, pero creo que vamos a ir en la misma línea en esto, o por lo menos me sumo a la preocupación por ella expresada. Creo que hay una cierta tensión, por decirlo así, en las maneras a través de las cuales se puede reparar una violación del principio de igualdad o del principio de no discriminación. ¿A qué me refiero? El principio de igualdad y también el mandato de no discriminación tienen o generan una tendencia hacia el universalismo de los derechos. Quiero decir, el significado más primario de la igualdad es todos los derechos para todas las personas. Yo creo que en esto podríamos estar de acuerdo. Sin embargo, también de pronto en la articulación de políticas públicas y de desarrollos de estrategias para lograr la igualdad desde diversos órganos, se apela a respuestas particulares. Es decir, un poco en la línea de lo que expresaba Geraldina, se identifican grupos a través del concepto de vulnerabilidad, a través del concepto de atención prioritaria, y se trabaja con esos grupos. Yo ahí lo que veo es una cierta tensión, por decirlo de esta manera, o podemos usar el término que ustedes prefieran. Yo veo una tensión porque me parece que el mandato de igualdad tiende hacia el universalismo de los derechos, que podríamos sintetizar en esta frase, todos los derechos para todas las personas, y en cambio el tipo de respuestas que damos son respuestas particulares que identifican grupos y que, en fin, que necesitan una justificación también, necesitan una justificación particular y necesitan o generan, mejor dicho, una carga argumentativa que no hay que dar por hecho, no hay que dar por hecho, porque alguien podría decir, escuchando a la presidenta de COPRED, ¿verdad? Mi querida amiga, alguien podría decir, oye, ¿y por qué esos grupos y no otros? ¿Por qué esos grupos y no otros? Que ha sido siempre la discusión sobre este tema. Una tercera idea que quería compartir aprovechando esta convocatoria es que me parece que tenemos que utilizar con mucha más energía, con mucha más, pues, pedagogía incluso, a los organismos administrativos encargados de la lucha contra la discriminación. Y aquí pongo a CONAPRED, por supuesto, y pongo a COPRED y pongo a las instituciones parecidas en las entidades federativas. Sobre CONAPRED, pues en las semanas pasadas se ha dicho mucho, se ha escrito mucho. Yo creo que ha sido un juicio de algunos actores políticos enormemente irresponsable, enormemente superficial, que desconoce la historia de luchas que hay detrás de la creación de CONAPRED y el desarrollo de los últimos años y la participación de personajes emblemáticos en la construcción de este sistema administrativo de lucha contra la discriminación. Entonces, bueno, sobre eso ya se ha escrito mucho y no quiero abundar, pero sí diría dos cosas. En general, estas instituciones me parece que están subutilizadas. Me parece que hay talento humano, me parece que hay recursos, me parece que hay un marco jurídico incluso que daría para que estas instituciones hicieran muchas más cosas.
porque fuera de CONAPRED y de la institución que encabeza Geraldina aquí en la Ciudad de México, yo no sé, a lo mejor es una culpa mía porque no me he puesto a investigar, pero yo no sé qué estén haciendo las entidades federativas, las instituciones semejantes. ¿Estarán haciendo algo o no estarán haciendo nada? ¿Estarán aportando? ¿No estarán aportando? ¿Qué está pasando ahí? Entonces yo creo que hay una subutilización. Y respecto de este mismo punto, porque también pues hace falta aquí mucha pedagogía. Yo siempre, desde que empecé a participar en la creación de CONAPRED, junto con Gilberto Rincón Gallardo, con Patricia Olamendi, con Ricardo Rafael de la Madrid, en donde estábamos en el entonces llamado Consejo Ciudadano de Estudios contra la Discriminación, y luego me incorporé a la Junta de Gobierno y luego estuve un tiempo en Consejo Consultivo CONAPRED. Pues desde entonces yo siempre les sugerí, como tuve la oportunidad de hacerlo cuando estuve en CNDH o en Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, siempre les sugerí que contaran historias de éxito. Porque nosotros podemos subir, todos los que somos tuiteros, ¿no? Obviamente Geraldina, Francisco, todos los que estamos, Leti está en Twitter también, todos los que estamos en Twitter, podemos subir todos los días a las 8 de la mañana el link a la ley orgánica, a la ley contra la discriminación, a la ley de derechos humanos de la Ciudad de México, podemos a la Convención Americana, podemos hacerlo todos los días, todos los días. Eso no va a generar que más personas acudan a presentar quejas o a ver cómo pueden interactuar con estos órganos. En cambio, si tú cuentas una historia de éxito quiere decir una persona de carne y hueso que se llama fulana de tal, reservando datos personales, evidentemente, lo que ustedes quieran, pero presentó este problema, se atendió de esta manera y el resultado que se obtuvo fue este. Si tú cuentas 5 historias de esas, con pedagogía, trabajando con medios de comunicación como pueden ser periódicos, blogs, páginas web, etcétera, eso sí te va a multiplicar la presencia del órgano y eso sí va a generar una pedagogía social y sobre todo va a callar todas esas críticas que se han hecho durante muchos años en el sentido de que estos órganos no sirven, de que estos órganos son decorativos, de que estos órganos son simplemente para tener ahí activistas de la sociedad civil, para tener ahí reunidos académicos, para que tomen café de vez en cuando, etcétera, pero que no tienen ningún impacto en la realidad. Esta es una crítica que se ha hecho y no es una crítica reciente, por cierto. Esta es una crítica que tiene ya, pues yo diría por lo menos 15 años, 15 años. Y sin embargo, siento que los organismos administrativos de lucha contra la discriminación han sido terriblemente tibios en contestar estas críticas y en decir, no, mire, nosotros hacemos, por ejemplo, el embate contra CONAPRED de hace unas semanas, me parece que fue contestado con una tibieza extraordinaria, cuando CONAPRED tiene muchas cosas por compartir, tiene muchas cosas por presumir y tiene logros específicos. No estoy tan al tanto, sinceramente, de la última época de CONAPRED, pero cuando a mí me tocó revisar asuntos y me tocó estar participando en los órganos de gobierno de CONAPRED, les aseguro que había muchas historias de éxito, muchas historias donde se abrió brecha. Desde personas que habían sido despedidas por tener tatuajes, personas que habían sido despedidas por tener una relación sentimental estable con otra persona de su mismo sexo, antes de matrimonio igualitario, por ejemplo, me acuerdo de una pareja de 2 mujeres que quiso registrar una lista de regalos para su, entre comillas, boda en Liverpool de Polanco, por ejemplo, y se negaron a esto y entonces CONAPRED intervino y se pudo llegar a una buena solución, en fin, pero hay que contarlo. O sea, estas historias hay que contarlas porque si no nos las sabemos nosotros, porque estábamos ahí y porque en ese momento nos tocó, etcétera. Y la verdad es que al final de esto, lo que uno desearía es ver a estos órganos verdaderamente potentes, verdaderamente presentes, verdaderamente incidiendo en políticas públicas, generando debate, etcétera. Y la cuarta y última idea, y con esto termino, es que la pandemia de coronavirus lo que ha hecho a fin de cuentas, y esto lo digo en términos generales, ha sido magnificar ciertas tendencias que ya estaban en la sociedad. A mí me parece que fuera del tema estrictamente sanitario, no hay demasiadas novedades. Por ejemplo, todos los grupos vulnerables que decía Geraldina ya tenían problemas antes, que ya no había agua en los reclusorios antes. El tema de personas en situación de calle ya estaba antes, el tema de
del sexoservicio ya estaba antes. Entonces, ¿qué ha hecho la pandemia? Ha magnificado, ha multiplicado la situación de vulnerabilidad de estos grupos. Y aquí es donde viene la pregunta, que yo creo que también en esta exposición tan amplia y tan verdaderamente brillante de Geraldina, pues al final la sensación que queda es, ¿y por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Y yo aquí, para terminar, quisiera aportar un punto de vista seguramente complementario al de Geraldina, pero por lo menos, o quizá tal vez un poco diferente, a raíz de un artículo que viene en la revista The Economist de esta semana, justamente. La revista The Economist saca varios artículos de esta semana a propósito del tema racial en Estados Unidos. Y una de las cosas que se demuestran en los muchos datos que tiene The Economist en esta semana sobre discriminación racial en Estados Unidos es que el tema de la discriminación racial allá en nuestro vecino del norte, pero probablemente aquí tampoco cantemos mal las rancheras, ¿verdad? Es primero un impacto en temas educativos. Y yo creo que aquí tenemos que poner una mirada especialmente acuciosa, porque, por ejemplo, nuestro sistema educativo genera una atención, si juntamos educación básica con educación universitaria, que abarca 30 millones de personas. 30 millones de personas. Y yo estoy seguro que ahorita los secretarios de educación del gobierno federal y de las entidades federativas se están rompiendo la cabeza para ver qué van a hacer. ¿Qué van a hacer en agosto? ¿Qué van a hacer en septiembre con el sistema educativo? Y esta idea de dar clases en línea y de hacer webinars y de hacer no sé qué, lo que hace es multiplicar las discriminaciones y dejar fuera a un buen número de mexicanos, y esto va a tener un impacto en generaciones. Esto no es un impacto que podamos paliar pasado mañana o la semana que entra o el próximo curso educativo. Este impacto va a ser durísimo para millones de mexicanos. Entonces, yo creo que hay que poner mucha atención a esto. Y otro dato impresionante sobre el cual a veces no hemos reflexionado, que brinca en el estudio de The Economist esta semana en el tema racial de Estados Unidos, protección al medio ambiente. Por ejemplo, el dato de que las poblaciones afroamericanas en Estados Unidos viven en colonias extraordinariamente contaminadas. Un porcentaje importante de personas afroamericanas tienen presencia de plomo en la sangre, que limita su capacidad para aprovechar el sistema educativo y genera mayor violencia en la vida adulta. Y a veces no nos ponemos a pensar en esto. La discriminación es vivir en lugares contaminados, en lugares sucios, en lugares que tienen fuentes de toxicidad, en consumir agua que no es sana. Y yo creo que ahí también tenemos que incidir. No son, obviamente, junto a lo que dice Geraldina de pues, calle, sexoservicio y todo, a lo mejor no estamos poniendo tanta atención ahí. Por ejemplo, yo no he visto, seguramente por ignorancia mía, y lo confieso, no me apena, pero yo no he visto al secretario de Medio Ambiente salir y dar la cara y decir, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, hay tales políticas públicas emergentes. Ahorita no lo sé. ¿Ha salido? ¿Dónde está? ¿Dónde están esas políticas públicas en materia medioambiental que también inciden en el tema de la no discriminación? Bueno, yo aquí la dejo, perdón, creo que sí, al final creo que me ajusté a los 15 minutos. Les refrendo mi saludo, mi admiración, mi enhorabuena y mi agradecimiento a la Escuela Judicial Electoral por su generosa invitación. Un saludo muy cordial para todas y todos. Muchísimas gracias, doctor Carbonell. Me parece que ha dado en varios puntos clave. Con la exposición de usted y de la maestra Geraldina, podemos ver que el panorama es mucho más complejo de lo que pensamos. Y mencionó algo muy importante: ¿cuál es el rol de la academia? ¿Cuál es el papel de los académicos y los servidores públicos y servidoras públicas para también fortalecer esto que señalaba, la pedagogía social, y hacer que las instituciones que se encargan de combatir la discriminación de grupos en situación de vulnerabilidad se pueda visibilizar de mayor manera? Ya tenemos de estas dos intervenciones dos primeras como interrogantes. Como nos decía la maestra González, ¿cómo podemos garantizar y hacer válida la dignidad humana de todas las personas? Y, como nos dijo el doctor Carbonell, ¿por dónde empezamos? Ya hay unas primeras líneas aquí para debatir.
Muchísimas gracias, doctor Carbonell. Ahora viene el turno de la doctora Leticia Bonifaz. Antes me voy a permitir leer su síntesis curricular. La doctora Leticia Bonifaz Alfonso es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue becaria del Gobierno de Italia para realizar una investigación postdoctoral en la Universidad de Bolonia. Entre otros cargos destacados, ha ocupado los de Directora General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, directora de la Escuela Judicial Electoral, consejera jurídica y de servicios legales del Gobierno de la Ciudad de México y directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Buenas tardes, doctora, bienvenida y le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Alejandra. Mucho gusto de estar con Geraldina, con Miguel, con Francisco. Y bueno, estuvo largo el pie de página que hizo Miguel y yo le voy a continuar agregando elementos porque suscribo en cada uno de sus puntos lo que dijo Geraldina como introducción y colocar los puntos principales. Pero déjenme platicarles que yo vine por voluntad propia a pasar la pandemia a Chiapas, entonces voy a dar la perspectiva indígena y también voy a enfocarme a niñas, niños y adolescentes que estarían tal vez siendo complementarios con lo que dijo Geraldine. En principio, voy a empezar con el tema de los niños. Ya dijo también Miguel ahorita parte del tema educativo, pero cuando empiezan las intersecciones con niños indígenas, la cosa se complica mucho. Pues de entrada les digo que casi en cada casa se está haciendo con los niños lo que la intuición te dice, pero no ha habido como una forma de saber no solo qué están sintiendo, sino que sí. Y de las cosas que vio Geraldina de CEPAL, a mí me llamó muchísimo la atención que sí sacaron ya una norma técnica que le llamaron la número 1 junto con la OIT, que es la pandemia por COVID-19 podría incrementar el trabajo infantil en América Latina y el Caribe. Leí con mucho cuidado la nota y dice que muchos de los adelantos que hemos tenido en la región, en América Latina, para aumentar la escolaridad de niñas y niños, puede que después de la pandemia y con la crisis económica venga deserción escolar o también venga esta combinación de escuela y vida laboral, por supuesto ilegal, pero bueno, en el momento en que se necesite mano de obra, van a llamar a los niños, a los adolescentes, a las niñas, o las niñas van a tener que quedarse a hacer unas labores complementarias, en el caso de ayudar en las artesanías a sus mamás, en fin, la necesidad económica, dice CEPAL, va a mandar a muchos niños de nuevo a las calles, a la informalidad, y también va a provocar deserción escolar y posiblemente un retroceso en todo lo que se había avanzado. Bueno, les voy a dar mi perspectiva desde Chiapas. El mundo indígena chiapaneco ha sido muy estudiado y yo lo he estado viendo muy de cerca. La primera impresión era, aquí no va a llegar porque vamos a cerrar nuestras comunidades. Lo primero que vivimos fue limitación del derecho al tránsito, porque llegabas a una comunidad y tenían ramas, piedras y palos para que nadie entrara o había una entrada de control que tenías que pasar. Luego, empezaron los primeros contagios en las comunidades, porque gente de las comunidades que pudo entrar eran migrantes que llegaron del norte, de Tijuana, de cualquiera de las fronteras, y empezó la contaminación, incluso antes, por ejemplo, que en Comitán, se supo de lugares circunvecinos en donde vinieron estos casos de contacto directo. La reacción de cerrar, pues no funcionó, y entonces, y también porque había necesidad de trabajar, en lo que decía, pero en el contexto rural. Muchas trabajadoras del hogar vienen de las comunidades, a Comitán, por ejemplo,
y también mucha venta de productos perecederos, de lo que cultivan todos los días. Entonces, empezaron los contagios también por allí. Las personas que van de casa en casa vendiendo sus productos, lo que cortaron en la mañana, las verduras, las frutas, en fin, comenzaron en un proceso de contagio. Y la verdad es que ni siquiera están acudiendo a los servicios de salud. Nunca vendrían a un hospital COVID, sino que están llevando la enfermedad allí en su casa con la muerte segura. A veces con contagio de 2 o 3 o 4 familiares, con lo que también el derecho a la salud estaría prácticamente negado. Con otro detalle más, en los temas de usos y costumbres, también impacta en que en muchas comunidades no se permite la incineración o no está bien vista en la comunidad la incineración. Entonces, aunque hay una norma que te diga que es obligatoria la cremación, lo que está pasando es que en muchos cementerios locales están enterrando a las personas después de un velatorio en términos normales, con lo que el contagio se ha ido acelerando. Y aunque digas que no lo hagan de la manera como siempre lo han hecho, romper con una tradición está siendo muy fuerte, con una afectación directa a sus derechos. Regreso al tema de los niños. Las niños y niñas en el medio rural, por supuesto que no pudieron seguir sus clases a distancia. Lo que decía Miguel es una realidad. Los niños tuvieron que compartir el internet con otros hermanos, a veces con el papá, con la mamá, pero a veces en lo medio rural casi todos tienen un teléfono, un celular, pero no necesariamente el acceso a internet para lo que se requiere. Pero les voy a comentar del drama mayor que de primera mano he conocido y que lo comparto acá con ustedes. ¿Se acuerdan que hacen ya varias décadas hubo refugiados guatemaltecos en México? Les estoy hablando de los años 80, que se asentaron muy cerca de la frontera de México con Guatemala. Pues conocí directamente a un trabajador de esa época que trabaja en el campo y que tiene 5 hijos. El más grande nunca ha ido a la escuela. El trabajador, el guatemalteco, que ya es mexicano, es también analfabeta. Los niños de en medio están yendo a la escuela. No pudieron seguir ahorita con su proceso. Van a una escuela de un campamento de refugiados que existe desde entonces y que ha ido creciendo como centro de población. Entonces, cuando va avanzando esto, sí llegó a visitarla con dónde iban a hacer los exámenes finales cuando ellos están desde febrero con un paréntesis abierto en sus vidas sin ninguna información, con que había costado mucho que fueran a la escuela. ¿A qué voy con esto? A que las desigualdades urbanas que contaba Geraldina se van a de veras agudizar muchísimo más cuando ponemos los ojos en el medio rural, medio al que no siempre estamos volteando a ver y que nos va a presentar un panorama todavía mucho más complicado. El día a día que se decía, pues hay que trabajar, sí, y con qué riesgo puede ser que hoy, en este momento, haya más impacto en comunidades rurales de número de muertes por la sola no asistencia a los hospitales COVID, porque van a seguir intentando, aún para COVID, remedios caseros, medicina tradicional, que si en algún caso funciona, qué bueno, pero en la mayoría de los casos vienen contagios seguidos. Entonces tendríamos que pensar en los derechos en tiempo de pandemia y también ya como lo está haciendo CEPAL, en la post-pandemia y en lo que viene más adelante. Ya diría que mi preocupación mayor también ha sido el tema de la violencia de género y violencia que siguen sufriendo las personas mayores, que sería, para cerrar, el último grupo en situación de vulnerabilidad del que tenemos que hablar. Ustedes saben que en Bélgica sacrificaron primero a los mayores como una regla de bioética. En el caso nuestro, sabemos que son personas con altísima vulnerabilidad también para el tema de salud y
este sistema de cuidados ha permitido que en algunos casos estén bien cuidados, pero en otros casos que sigan sufriendo dentro de la pandemia y en las condiciones de encierro, que se haya reforzado la discriminación que tradicionalmente sufren las personas mayores, hombres o mujeres. Yo dejaría hasta aquí mi intervención, esperando, por supuesto, la retroalimentación y las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Bonifaz. Sin duda es bastante alarmante el panorama que usted ha podido ver de cerca. Hay que visibilizar la situación de las niñas, niños, personas y comunidades indígenas. Usted lo dijo muy puntual, hay una limitación al derecho al tránsito, a la salud, a la educación, y las personas no están yendo a los hospitales que corresponden. Necesitamos poner más esfuerzos en estas comunidades, no dejarlos, como históricamente lo hemos hecho, olvidados. Muchísimas gracias, doctora. A continuación, le damos el uso de la voz al doctor Francisco Castellanos, no sin antes, permítanme leer su síntesis curricular. Actualmente se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la ponencia del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, P. Alfredo Fuentes Barrera. Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca y maestro en Estudios de la Unión Europea y Derechos Humanos por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha ocupado diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación, laborando tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en la Sala Regional Ciudad de México y la Sala Superior del Tribunal Electoral. Columnista en el periódico Contrarréplica y profesor en diversas universidades nacionales. Bienvenido, Francisco, y te cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Ale. Buenas tardes. Saludo también con mucho afecto a Leticia, a Geraldina y a Miguel Carbonell. Agradezco en primer lugar la amable invitación que me hiciera la Escuela Judicial Electoral. Agradezco a la doctora Gaby Rubalcaba, al doctor Alfonso Herrera. Y bueno, pues difícilmente cuando le queda a uno en una mesa con juristas de la talla con la que tengo la honra de compartir, puede uno aportar algo distinto o decir lo mejor de lo que ya se ha dicho. Por lo tanto, voy a hacer un esfuerzo por establecer alguna posibilidad de interlocución tanto con mis compañeras y compañeros de mesa como con la ciudadanía que nos hace favor de seguir a través de nuestras redes sociales del Tribunal Electoral. Desde luego, tomé nota muy puntual de todo lo que se fue diciendo en las intervenciones anteriores y a mí me gustaría recalcar algunos aspectos muy relevantes que señalaron tanto Geraldina como Miguel Carbonell en cuanto a que esta pandemia provocada por COVID-19 no está detonando o no está generando de origen las distintas desigualdades, los distintos problemas en el ejercicio de derechos humanos de aquellos grupos que Geraldina nos relató muy bien entre de riesgo, atención prioritaria y nuevos grupos. Lo que está haciendo esta pandemia es efectivamente hacer que caiga el velo para darnos cuenta cuáles son las distintas desigualdades y las brechas que tenemos. ¿Y por qué digo esto? Porque más adelante me va a servir como corolario de mi exposición. Yo quiero enfocar con ustedes el tema, así como el doctor Carbonell hablaba, de lo relevante que es entender los alcances de la igualdad y no discriminación como principio constitucional en nuestra Carta Fundamental. Me parece que también a la par de ello hay otro principio esencial que es el de acceso a la justicia y la afectación que éste ha resentido con motivo de la pandemia, y sobre ese tema trataré de hacer una exposición muy breve. He diseñado mi exposición en 3 apartados. El primero de ellos es respecto a este acceso a la justicia y pandemia,
¿En qué estado de la cuestión nos encontramos en el contexto interamericano? Y tendremos que hacer obligada referencia a dos documentos, uno de la Comisión y otro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El de la Comisión es la Resolución 1/2020 y el de la Corte es la Declaración también 1/2020, que se refiere a pandemia de derechos humanos en las Américas ante el COVID-19. ¿Qué nos dijeron estos documentos en el contexto internacional interamericano? Bueno, que estábamos ante una circunstancia en la que los estados signantes de la Convención Americana debían reforzar la protección de los derechos humanos en el hemisferio. Desde luego, todos los derechos sustantivos que ya han relatado mis compañeras y compañeros de mesa, estos últimos de los que hablaba la doctora Bonifaz, desde luego el ámbito del derecho a la salud, el ámbito de preservar usos y costumbres para efectos de los difuntos, etcétera. Todos estos derechos sustantivos, el de la educación, desde luego, tienen que ser reforzados y preservados. Y en caso de que acciones administrativas que tengan que ver con el control sanitario de la pandemia incidan en esos derechos, pues inmediatamente tendremos que acudir ¿a qué? Pues al acceso a la justicia para que sean los órganos judiciales los que reparen esas posibles vulneraciones. O sea, ahí nos pusieron un primer foco en el ámbito interamericano. También nos dijeron los dos órganos del sistema interamericano que debíamos tener sumo cuidado con el uso de figuras del estado de excepción, suspensión de derechos o libertades fundamentales, lo que en nuestro sistema hasta ahora como tal, en términos del artículo 29 constitucional, no ha sucedido, por lo que no me detendré aquí. Desde luego vinieron importantes recomendaciones en tener cuidado con el impacto a los grupos vulnerables y, en todo caso, generar políticas que cuidaran las perspectivas interseccionales y los impactos diferenciados que muy bien ya nos ha explicado Geraldina. Pero aquí entramos a un aspecto relevante que también se les recomendó a los estados. Hay que garantizar la protección de los derechos humanos, hay que garantizar el acceso a la justicia, de tal manera que los poderes y órganos competentes para ello en cada estado alineen sus estructuras para asegurar un recurso efectivo por la vulneración a otros derechos, pudiéramos decir, sustantivos. Así, fíjense ustedes, en el documento de la comisión, en el punto resolutivo 16, se dijo, se tiene que asegurar la existencia de mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la justicia ante posibles violaciones a los derechos humanos en el contexto de la pandemia. Y en un resolutivo todavía más fuerte, el 24, la comisión dijo, los estados deberán abstenerse de suspender procedimientos judiciales idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de derechos humanos, tales como el habeas corpus o el amparo, haciendo especial énfasis en aquellas restricciones a la libertad personal. En este mismo contexto internacional, pero de la mano de las Naciones Unidas, encontramos la declaración que hizo el relator especial de la ONU sobre independencia judicial, a la cual denominó Emergencia del coronavirus, desafíos para la justicia. ¿Qué dijo el relator especial de Naciones Unidas? Que los estados debían, precisamente en este tema de acceso a la tutela judicial, mantener una justicia independiente, capaz de garantizar el ejercicio de los derechos. Y algo aquí bien interesante, que es lo que comenzó a perfilar las acciones de los distintos órganos al interior del Poder Judicial, que será la segunda parte de mi exposición. Dijo esta recomendación de Naciones Unidas: deberán realizar una inevitable priorización de aquellos asuntos que son urgentes. Es decir, aquí podemos hablar, permítanme un poco el retroécano, de un triaje judicial. Y poner en segundo lugar asuntos no prioritarios, como delitos menores, enjuiciamientos civiles, asuntos meramente especulativos, etcétera. ¿Cuáles sí debían atenderse? Desde luego, temas que están relacionados con el derecho a la salud, el derecho a la vida, la libertad personal,
delitos graves. Uno donde se hizo especial énfasis, de dejar expedita la justicia para atender los casos de violencia doméstica, los cuales deben considerarse como asuntos de urgente resolución. Además, se recomendó a los poderes judiciales u órganos encargados de la administración de justicia acudir a las tecnologías de la información para la atención de estos casos y realizar las diligencias judiciales mediante uso de tecnología, videoconferencia, etcétera. Bueno, este es el contexto internacional. Fíjense ustedes bien estas claves. ¿Qué pasó en el contexto nacional? Contexto nacional, como todos ustedes saben bien y quienes nos acompañan recordarán, el Poder Judicial de la Federación tiene 3 órganos centrales: la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura, que es aquel que se encarga de la administración de los juzgados y tribunales federales a nivel nacional, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como órgano especializado para resolver las controversias en la materia político-electoral. Pues estos 3 generaron políticas judiciales para poder hacer frente a la pandemia, y yo me atrevería a decir que cumpliendo en una gran medida, casi al pie de la letra, las recomendaciones del contexto marco internacional al que me he referido. ¿Qué hizo la Suprema Corte de Justicia? La Suprema Corte de Justicia, básicamente en los acuerdos generales 8 y 9 de este año, estableció que en todos los asuntos tramitados ante la Corte se generaría un expediente electrónico y que las partes podrían promover vía electrónica cualquier asunto competencia de la Corte, incluidas las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Con lo cual la Corte transitó, en este sentido, auténticamente a una e-justicia, a una justicia en línea, diríamos casi total. Ahora, este universo se complica cuando vamos al ámbito de tribunales y juzgados federales, dado, digamos, el grueso o el grupo de millones de personas que tienen que atender. Por eso el Consejo de la Judicatura, básicamente en los acuerdos 12 y 13 de 2020, generó 3 escenarios esenciales. El primer escenario fue señalar la atención permanente de casos urgentes, como nos lo dijo la recomendación del Relator Especial de las Naciones Unidas, y en los propios acuerdos se establecieron, entendiendo por casos urgentes en materia penal, por ejemplo, detenidos por delitos que ameritara prisión preventiva oficiosa, intervención de comunicaciones privadas, solicitudes de cateo, determinaciones de extradición, actos que importaran peligro a la vida, libertad personal, etcétera, aquellos de los prohibidos por el artículo 22 como tortura, desaparición forzada, etcétera. Es decir, aquí se cubrió a la perfección las recomendaciones y los estándares en este triaje, discúlpenme que lo vuelvo a decir, en este triaje judicial del que nos hablaban las instancias internacionales de derechos humanos. En materia civil, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura dejó como de atención permanente, por ser casos urgentes, medidas cautelares en casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres. También en aras de tutelar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, todos aquellos casos relacionados con controversia de alimentos quedaron dentro de esta línea. Asuntos relacionados de otro tipo con estos intereses de los menores. En otros ámbitos, y dada la crisis económica de la que ya nos alertaban nuestras compañeras y compañeros aquí, se dejó abierto el tema de los litigios de concursos mercantiles y sus medidas cautelares, porque claro, esto impacta en el ámbito económico y en un ámbito muy particular que es el de las fuentes de empleo. En materia laboral, por ejemplo, todos aquellos procedimientos relacionados con existencia o inexistencia de la huelga se consideraron como de urgente resolución. Y en fin, siguiendo estas recomendaciones,
el Consejo de la Judicatura deja abierto y dice, en cualquier otra materia, ¿en qué casos? Fíjense ustedes, cuando los derechos humanos en juego y su transgresión tenga consecuencias graves, cuando los actos reclamados tengan impactos diferenciados e interseccionales sobre el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente de colectivos y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Para esos casos, la justicia sigue abierta. ¿Cómo se hizo? Bueno, a través de un sistema en el que hay juzgados y tribunales que están trabajando físicamente, desde luego, con todas las medidas de protección, tanto para los justiciables como para el personal judicial, pero que están atendiendo estos casos. Es decir, que no se dé una sensación de que la pandemia ha paralizado el acceso a la justicia de todos estos grupos. Para estos grupos sigue la atención permanente y se catalogan como asuntos urgentes. Y hemos visto así, por ejemplo, mencionaba Geraldina, estos nuevos grupos de atención durante la pandemia, como es todo el personal médico. Bueno, hemos sabido de aquellos juicios de amparo que han promovido cierto personal de algunas clínicas estatales o de algunos otros servicios de salud pública, en donde han solicitado amparo, desde luego suspensión provisional y definitiva, o en algunos casos incluso de plano, en el que no se les obligue a ir a ciertos doctoras, enfermeras, médicos, etcétera, ya sea porque tienen una situación especial en casa de algún familiar con alguna condición donde está comprometido su sistema inmune, o porque ellos son quienes tienen a su cargo únicamente a sus menores hijos, o alguna otra situación, y esos amparos han sido conocidos y han sido resueltos, al menos en los tramos de suspensión, de manera oportuna. Lo mismo ha pasado respecto de algunos amparos relacionados con pueblos y comunidades indígenas originarios, sobre todo en el sureste, ahora que se está llevando a cabo algunas obras relacionadas con proyectos del gobierno federal, entiendo sobre todo el Tren Maya, etcétera, donde se ha estado escuchando a estos pueblos y comunidades originarios en cuanto a la afectación que pudiera generarse en un conjunto de situaciones. Entonces, ese fue el primer escenario. Después el Consejo habló de un segundo escenario, los casos nuevos, permítanme decirlo así, son nuevos todos aquellos que se iniciaron una vez que el Consejo Nacional de Salubridad decretó las medidas de distanciamiento social y sana distancia, y por lo tanto la Corte, el Consejo y el Tribunal Electoral emitieron sus propios acuerdos. A partir de ese momento, todos los asuntos en lo sucesivo se consideran asuntos nuevos. Y estos también pueden litigarse a través del juicio en línea y llevarse desde el inicio de la demanda hasta la sentencia. Solamente el Consejo dijo que lo único que habría que verse es que no fueran necesarias diligencias físicas, diligencias personales, ¿sí? Algún desahogo de prueba, algún tema de notificación personal, porque ello comprometería la salud de los intervinientes. Y un tercer escenario son los asuntos iniciados con antelación a la pandemia y que pudieran migrar de la versión de justicia tradicional a la versión en línea. Aquí, el Consejo, siguiendo estas recomendaciones de priorización de casos, ha determinado que cada órgano judicial valorará la urgencia y el mérito de que el asunto pueda migrar para ser resuelto, y si no, pues tendrá que esperar a que se retome el litigio de manera física. Pues bien, el Tribunal Electoral, ¿qué hizo? El Tribunal Electoral emitió el Acuerdo General 5/2020, en donde se desarrollaron los lineamientos para el juicio en línea, que se dijo claramente iba a llevar una escala progresiva y una escala en la que lo antes posible se incluyeran el mayor número de justiciables en el mayor número de medios de impugnación. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero dejar muy claro que estos datos que no nos dejan mentir y que están aquí, y que yo quiero exponer ahora, zanjan desde mi punto de vista la idea de que el Poder Judicial de la Federación no se ha hecho cargo de
asegurar el acceso a la justicia en tiempos de pandemia. Yo creo que es lo contrario. Y aquí retomo las ideas de Geraldina y del doctor Carbonell. ¿En qué sentido? Justamente en que la pandemia no generó esta situación. La pandemia está desvelando la complicación que ya de suyo existe para el acceso a la justicia, precisamente de estos grupos vulnerables, de estos grupos que tienen mayores dificultades para ejercer sus derechos. Y en este sentido yo quisiera señalar lo siguiente. Han habido propuestas y críticas muy serias y muy contundentes, diría yo. Incluso yo mismo participé aquí en un debate hace un par de semanas y yo entiendo la óptica de justiciables y litigantes en el sentido de que es insuficiente la respuesta que se ha dado. Sin duda tenemos mucho por hacer, pero también yo quiero decir algo muy claro. Migrar del sistema de justicia tradicional en físico a un sistema totalmente en línea en semanas es ilusorio. Es decir, pensar que todo el país y que todo el sistema vamos a asegurar que las comunidades indígenas, los niños, todas las mujeres, todas las personas con discapacidad, es decir, todos estos grupos, de repente van a tener sobre todo todas las capacidades materiales, tecnológicas, los recursos para poder acceder y no poner en riesgo su salud y su vida en pocas semanas, me parece que sería decir una mentira. Porque además tendríamos que tomar en cuenta los siguientes elementos. La propia Corte Interamericana, en aquella célebre sentencia de trabajadores cesados del Congreso, estableció que el acceso a la justicia debe ser al mismo tiempo que un derecho, un sistema que dote de seguridad jurídica, tanto a los justiciables como al resto de órganos del Estado y a la sociedad en conjunto. Por lo tanto, el acceso a la justicia debe armonizarse al menos con la seguridad jurídica, el derecho de audiencia, el debido proceso, la transparencia y protección de datos personales y el principio de legalidad. Todos ellos protegidos en los artículos 6, 14, 16 y 17 de nuestra Constitución. Un sistema de justicia en línea debe, desde esta perspectiva, cumpliendo estos estándares, preverse a nivel de ley en sentido formal y material, al menos sus lineamientos generales de funcionamiento. Establecer la creación de un sistema informático específico, fíjense, algo bien importante, que sea capaz de alojar toda la información digitalizada de las partes. Garantizar el cumplimiento de los presupuestos procesales, es decir, órganos judiciales competentes, partes, vía y objeto procesal. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y protección de datos personales. Generar certeza de que las partes y demás intervinientes en los juicios podrán demandar, ser emplazados para dar respuesta a la demanda, ofrecer pruebas, expresar alegatos y recibir una sentencia, fíjense bien, todo a través del sistema y en igualdad de condiciones. Y por último, verificar que todas las partes en el juicio, recurso o medio y otros participantes cuenten con los recursos humanos, tecnológicos y financieros suficientes para implementar la justicia en línea de modo efectivo. Por ahí se hicieron algunas propuestas y he escuchado propuestas de enviar por paquetería expedientes, de que se reconozcan a las personas vía correo, de que se reconozca la personalidad de alguien que litiga en nombre de otro a través de una llamada telefónica. Desde luego yo entiendo, todo esto sería deseable, pero incluso no garantizaría que estos principios para la propia protección de las partes se cumplieran. ¿Cómo podemos determinar que un pueblo indígena, por ejemplo, que desea hacer un litigio por una elección de usos y recursos en Oaxaca, va a contar con todos estos medios para poder litigar en línea de manera inmediata? Tiene que haber una garantía porque es para protección de los propios justiciables. Entonces, aquí hay que ponderar una serie de principios y conjunto de cuestiones que no hacen sencilla la labor. Mi óptica, lo más objetiva posible, porque he sido toda mi vida hijo del Poder Judicial, orgullosamente, es que el Consejo, la Corte y el Tribunal han hecho enormes esfuerzos dentro de sus capacidades jurídicas, materiales y tecnológicas. No son decisiones sencillas, ni hay recetas inmediatas,
de que en semanas transitemos y logremos todo esto. Todavía queda muchísimo por hacer, desde luego, pero sí doy fe y constancia de que el Poder Judicial, en la medida de sus capacidades, ha tratado de dar cumplimiento con los principios constitucionales y, más importante, con aquellos documentos de entorno internacional que fueron sugiriendo estas medidas y que poco a poco se han ido implementando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Has tocado un punto fundamental, el acceso a la justicia. Agradecemos la explicación muy clara de cuáles son los estándares internacionales, las recomendaciones internacionales. También es muy importante dejar en claro cuáles han sido los esfuerzos del Poder Judicial de la Federación para poder garantizar y transitar a la justicia electrónica. Y sin duda, como tú lo señalas, no se han hecho todo lo que está al alcance de las instituciones, sin embargo, aún no es suficiente y también vemos que existe una gran brecha digital, sobre todo en las comunidades indígenas y, como lo mencionaba la doctora Bonifaz, en los lugares rurales. Y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Sin duda, las perspectivas de todos ha sido bastante enriquecedor de esta pregunta que se planteó para este panel. Y si ustedes me permiten, ahora pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Contamos con 3 preguntas de diferentes personas. Me voy a permitir leer la primera. Por favor, les rogaría que si alguno de ustedes gusta dar respuesta a las preguntas, me pueda hacer alguna señal para que yo les pueda ir dando el uso de la voz. En primer lugar, José Ramón Arraez señala, ¿cómo podría operar un sistema de reparación e indemnización de las comunidades originarias? A ver, de nuevo. Sí, lo vuelvo a leer. ¿Cómo podría operar un sistema de reparación e indemnización de las comunidades originarias? Realmente yo no veo diferencia en contexto de pandemia al contexto normal. Entonces, todas las formas de indemnización pues son las que están previstas sobre todo en la ley de víctimas, si fuera el caso. Pero aprovecho la pregunta porque ahora que escuchaba a Francisco, veía y también de cómo funcionan los equivalentes a CONAPRED locales. Estos en COPRED no hay en Chiapas y nadie recurriría a una instancia como COPRED para ir a denunciar discriminación. Y en relación a lo que decía Francisco, pues hay que recordar que la gente que accede institucionalmente al Poder Judicial es un grupo muy pequeño y que la mayoría de los asuntos se resuelven extrajudicialmente. Entonces, cuando estamos hablando de incidir, yo estoy pensando en la población en su conjunto, y no en este mínimo que sí recurriría en algún momento a una instancia. Yo creo que muchas de las mujeres que están sufriendo violencia hoy no recurren a órganos jurisdiccionales, ni en tiempos de pandemia ni en no pandemia. Y bueno, aclararía eso nada más. Muchísimas gracias, doctora. No sé si alguien más quiera hacer intervención en esta pregunta, si no pasaría a la siguiente. Y dice así. Las instituciones que combaten la discriminación actúan en la mayoría de los casos en forma reactiva, al margen de contar con programas previsores. ¿Sería conveniente llevar a cabo una amplia y ambiciosa política educativa para formar nuevas generaciones con gran calidad humana? Por favor, Geraldina, muchas gracias. Perdón, no se dejaba picar el micrófono. Sí, bueno, siempre hay esa sensación de que los consejos actuamos de forma reactiva, porque, bueno, pues, como hace un rato decía Miguel, ¿no? Hacia afuera, digamos, los consejos actuamos cuando hay un caso muy terrible y se denuncia por redes y entonces el COPRED o el CONAPRED intervenimos. Pero la realidad es que nuestro trabajo cotidiano no es reactivo.
Es al contrario, nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de COPRED, no voy a hablar por el CONAPRED porque, bueno, pues les toca a ellos. Nosotros tenemos un programa de política pública transversal. Ahorita todavía es un programa anual, pero justo nuestra ley acaba de ser modificada en comisiones, pasará al pleno próximamente para que sea un programa transversal sexenal de política pública con una serie de acciones y estrategias que están obligados todos los entes públicos del gobierno de la Ciudad de México para implementar, para generar igualdad y no discriminación en los servicios que prestan, en sus propios inmuebles e inclusive dentro, o sea, en las relaciones laborales internas de los lugares de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un aspecto. Otro aspecto muy importante que nosotros realizamos es el acompañamiento, por ejemplo, con el Congreso de la Ciudad de México. Mencionaba Miguel hace un rato, por ejemplo, que los casos de éxito es muy importante comentarlos y pues coincido absolutamente, ¿no? Y por ejemplo, un caso de éxito reciente, hace un año colaboramos de manera muy cercana con el Congreso de la Ciudad de México para eliminar de la Ley de Cultura Cívica la sanción administrativa al trabajo sexual en la Ciudad de México. El trabajo sexual ya no es sancionado ni siquiera por la vía de la Ley de Cultura Cívica, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es otro tipo de trabajos que realizamos. Por supuesto, toda el área de atención, pues recibimos todas las denuncias por discriminación. Esto es, no nos esperamos, digamos, a que estalle un tema en las redes. Estamos recibiendo permanentemente denuncias por discriminación. Nada más en lo que va del 23 de marzo al jueves pasado, hacemos cortes semanales en el tema de COVID. Llevamos 76 expedientes abiertos por discriminación relacionados nada más con el tema de COVID. En general, estamos haciendo trabajo interinstitucional, generando agendas, siempre escuchando a las poblaciones, de la mano con las poblaciones, generamos agendas de trabajo con todas las instancias de gobierno de la Ciudad de México y también con instancias internacionales e interciudades. Con UNESCO trabajamos muchísimo, pero COPRED es representante de la Ciudad de México en varias redes de ciudades que están orientadas a los temas de inclusión, no discriminación, o muy concretamente con temas de xenofobia, racismo, inclusión de personas LGBT, en fin, tenemos un montón de trabajo. Invito a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy a visitar la página de COPRED. Tenemos la obligación legal de emitir un informe anual de todo nuestro trabajo. El informe del 2019 está ahí colgado en nuestra página para que puedan conocer todo lo que hacemos estos organismos y la verdad es que esa es una parte muy pequeñita y es la que más se nota porque, bueno, pues sabemos que las redes sociales hacen las cosas muy, muy grandes y entonces es cuando se nota, pero la verdad es que el trabajo que estamos haciendo es todos los días con equipos muy pequeños de trabajo, con presupuestos muy chiquitos y bueno, pues nos dedicamos justamente a prevenir. Y se me olvida rápido, el tema educativo es fundamental porque también venía en la pregunta. En el COPRED tenemos el Instituto Nelson Mandela, en donde tenemos una serie de programas educativos y ahorita estamos, suena muy mal, pero aprovechando que tenemos que utilizar las redes, que tenemos que utilizar los mecanismos virtuales y estamos migrando muchos de nuestros programas educativos en línea. Entonces, en agosto lanzaremos nuestro programa educativo en línea. Estén pendientes, estamos por salir con toda la programación y bueno, pues estamos haciendo todo ese trabajo. Muchísimas gracias, maestra Geraldina González, por estas aclaraciones. Nos llega una última pregunta y se la quiero formular a todos ustedes para pasar a darles el uso de la voz para que también, después de que nos den respuesta, puedan tal vez hacer una última ronda final de reflexión final, de cierre de este seminario. Y la pregunta es, ¿cuáles serían las medidas desde su perspectiva, desde su campo de conocimiento, más apropiadas para combatir la discriminación y la desigualdad en el contexto de esta pandemia? Entonces, empezaríamos, voy a empezar ahora en orden inverso, con el doctor Castellanos, por favor. Sí, Ale, gracias. Me parece que en el ámbito de la justicia yo coincido con la doctora Bonifaz en que pues, efectivamente hay muchos casos de estos grupos que no llegan a los tribunales
Sin embargo, me parece que creo que es importante saber que para este tipo de casos, al menos los que hablamos de violencia intrafamiliar, de violencia contra la mujer y tal, la justicia está abierta. También señalar que en el caso del Tribunal Electoral, la Defensoría Pública para Pueblos y Comunidades Indígenas está ahorita ya en marchas forzadas y en tránsito para lograr poder representar a estos pueblos y comunidades a través del juicio en línea que estableció la Sala Superior. Ya es algo que se está desarrollando. Y yo lo que diría es, en el caso concreto del acceso a la justicia, me parece que tiene que verse precisamente desde una perspectiva de diferenciación. ¿Qué tan complicado es para ciertos sectores de la sociedad poder acceder efectivamente a la justicia para salvaguardar otros derechos? ¿Sí? Derechos a la educación, a la salud, etcétera. Me parece que tendríamos que seguir en lo sucesivo generando estos diagnósticos de las dificultades diferenciadas e interseccionales de las personas para tener el acceso a la justicia, sobre todo ya en esta nueva modalidad de justicia en línea, que incluso yo soy un convencido de que más allá de la pandemia será el tránsito siguiente. Es decir, la justicia como la conocemos en su sentido formal y físico está en vías de extinción. Entonces, generar estos diagnósticos, entender cuáles son las necesidades y producir precisamente estas políticas judiciales que nos permitan ir generando soluciones para acercar el acceso a la justicia a estos grupos. Me parece que esa es una buena ruta, es una buena manera de caminar para evitar esta discriminación, esta falta de acceso a la justicia de todos estos grupos. Gracias y saludos a todas y a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Francisco Castellanos. Ahora le toca el uso de la voz a la doctora Bonita. Adelante. Bien, pues yo creo que no todo debe judicializarse, pero que hay muchos asuntos por el tema familiar, por ejemplo, no solo el tema de violencia, sino juicios de alimentos, de guardia y custodia, que seguramente en tiempos de pandemia, los tribunales superiores de justicia de los estados que estuvieron cerrados, seguro muchos de estos asuntos se resolvieron solitos. Bueno, solitos es un decir. Se resolvieron porque en ausencia de la instancia formal, algunas vías se encontraron. Pues a mí se me ocurre que en el ámbito de acceso a la justicia sería muy importante que al menos los medios alternativos de solución de conflictos estuvieran activos, y eso se puede hacer en línea y pudieran estar acercando soluciones sin las formalidades y con todo esto que nosotros conocemos. Por el otro lado, creo que las instancias, hablaba Miguel de la primera etapa de CONAPRED y lo que le tocó vivir. Últimamente a mí me invitó Alejandra Haas y después Mónica Maxice a seguir allí como en la asamblea de CONAPRED, y siento que ahorita el gran problema son recursos, porque la labor de CONAPRED no se puede interrumpir, es muy importante. Es algo que ya tiene toda una tradición, no solo de respuesta, sino toda esta parte de prevención en todos los ámbitos. Es una instancia que la gente no solo sabe que existe, sino que va a ser un mecanismo eficaz de solución de conflictos. Entonces, es fortalecer instituciones tipo CONAPRED y seguir insistiendo en lo que dijo una de las personas que participó, que la prevención es mucho más importante que estar después en trabajo reactivo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Dos puntos importantísimos: los medios alternativos de resolución de conflictos y no judicializar todo. Muchísimas gracias, doctora. A continuación le damos el uso de la voz al doctor Miguel Carbonell. Muchas gracias, Alejandra Tello. Pues la verdad es que en esta pregunta de qué medidas tomar, se me ocurren que esto podríamos hacer horas de esto, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros podría ir aportando ideas. Yo lo sintetizo en tres, empatando un poco con las preocupaciones de mis compañeras y compañeros de mesa. Por un lado,
me parece que si le pedimos a las personas en un país donde el 56% de la economía es informal que se queden en casa, hay que dar el paso al ingreso vital. Este ingreso garantizado que genera muchos problemas logísticos. ¿Cómo se entrega? ¿Quién supervisa? Porque no es lo mismo plantear un ingreso vital en países europeos que plantearlo en un país plagado de corrupción, se diga lo que se diga. Aunque se diga que ya no hay corrupción, este es un cuento que nadie cree, todos sabemos que la corrupción ahí está, toda la evidencia sigue poniendo de manifiesto el enorme grado de corrupción. Entonces, dar dinero en efectivo a millones y millones de personas en un país como este involucra un riesgo logístico y un riesgo de corrupción enorme, pero por otro lado no podemos decirle a las personas quédense en su casa sin apoyarlas económicamente. Vaya, es de una ingenuidad que raya en la irresponsabilidad. Entonces, yo creo que hay que correr este riesgo y dar algún tipo de ingreso vital. En segundo lugar, y por la preocupación en términos de los millones de personas que se ven afectadas, me parece que hay que diseñar un mecanismo de educación inclusiva que no dependa de dar clases en Zoom o de dar clases en Google Meets, etcétera, sino que usemos lo que más familias tienen a su acceso. Quizá me atrevo a pensar en la televisión, por ejemplo, o en algún otro mecanismo que nos permita plantear ya en lo inmediato, y en lo inmediato quiero decir agosto, o sea, ya en pocos días, un sistema de educación inclusiva en donde también la autoridad educativa se haga cargo de lo que le corresponde y no como ahora que ha tirado el balón a los padres de familia, a los padres, a las madres de familia, en un ejercicio también terriblemente irresponsable, porque de por sí padres y madres ya están suficientemente preocupados, suficientemente nerviosos, suficientemente angustiados, como para que encima les aviente la autoridad educativa a la tarea de hacer con sus hijos ecuaciones, etcétera, que está fuera del alcance de muchos papás y mamás. O sea, imagínense. Entonces, educación inclusiva. Y luego, para empatar en el propósito y en la inteligente participación muy puntual de Francisco Castellanos, yo creo que hay que reforzar, y un poco es la idea de Francisco, según entendí, el mecanismo de acceso a la justicia. Y aquí propondría dos cosas. Una que creo que ya se anunció ayer por el presidente de la Suprema Corte, ojalá se plasme rápido, la FIREL universal. Algo tan práctico como eso. O sea, esta cosa del trámite burocrático de la FIREL, etcétera. Necesitamos una FIREL que se pueda sacar en línea, uno, que fue lo que anunció ayer el presidente Saldívar, y dos, que sirva para poderes judiciales en las entidades federativas. Es decir, si vamos a tener un mecanismo, digamos, elitista, de amparo, etcétera, para poder judicial de la federación y no bajamos esto a justicia ordinaria, pues francamente creo que lo que estamos haciendo es multiplicar la discriminación. Y en relación también a lo que apuntaba el doctor Castellanos, yo diría que hay que incentivar, incluso desde órganos como COPRED o CONAPRED, litigio estratégico también. Es decir, coincido con mi querida amiga Leti Bonifaz en el sentido que poca gente accede a la justicia, pues usemos los resortes institucionales para multiplicar este acceso. Por ejemplo, hay despachos de abogados que están litigando ahorita en nombre de personal de enfermería, personal médico, para que obtengan equipos personales de protección, ¿sí? Para que vayan a hacer su trabajo bien equipados y bien protegidos, porque si no, la primera línea de lucha contra la pandemia, pues va a caer. Y ahí vamos a estar en problemas. O, por ejemplo, para continuar el suministro de medicamentos para niños con cáncer, etcétera. Y les puedo hablar de cientos de amparos, no de 10, ni de 20, ni de 30. Cientos de amparos que están cambiando la vida de las personas. Entonces, esto podríamos multiplicarlo a través de resortes institucionales, a través de capacidades institucionales, de defensorías. La CNDH, ¿qué está haciendo, por ejemplo? O sea, yo no sé por qué la CNDH no tiene en su página web, o también aquí de una vez comprometo a mi querida amiga Geraldina, o COPRED o CONAPRED, formatos de amparo, formatos completos de amparo, demandas de amparo. Bájela usted, preséntela, un manual explicativo tan sencillo como eso. Quiere proteger su salud, quiere proteger su vivienda, quiere proteger esto, ahí está. O sea, yo creo que entre todos, como abogadas, como abogados, como profesionales del derecho, podríamos aportar mucho. Ahora, aquí sí,
Esto se puede hacer en la medida en que el Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas se pongan de acuerdo para esa llavecita universal que hoy se llama FIREL o que se puede llamar FIEL o como se vaya a llamar, pero necesitamos esa llave. Esa llave necesitamos crearla. Hoy esa llave no existe. Necesitamos crearla ya. Necesitamos crearla en pocos días y que sea una llave universal. Quiero decir, que abra todas las puertas. No que abra la puerta del amparo nada más, que abra todas las puertas y estaríamos dando un pequeño paso, y estoy de acuerdo con Leticia Bonifaz, un pequeño paso, pero un paso en la dirección correcta. Y al final del día, pues de pequeños pasos están compuestas las grandes soluciones desde mi punto de vista. Muchas gracias nuevamente y un saludo para todas y todos. Muchísimas gracias, doctor Miguel Carbonell. Qué importante todo esto que nos plantea y sobre todo el debate del ingreso vital. Ahora, por último, le cedemos el uso de la voz a la maestra Geraldina González. Adelante. Muchas gracias, Alejandra. Pues sí, nada más para abonar un poco al tema del acceso a la justicia, yo quería comentar que en algunos otros países europeos, concretamente me parece que ha sido en Reino Unido, en donde se está discutiendo el tema de los impactos diferenciados que está teniendo el acceso a la justicia por la vía virtual con determinados grupos de atención prioritaria, básicamente personas con discapacidad, personas mayores. Entonces, yo alertaría, digamos, a aprender de las experiencias no tan antiguas, pero que están en las mismas, digamos, y un poquito adelantados de otros países europeos con este tema de la justicia virtual, porque justo pues la brecha digital es otro tema amplísimo que nos daría para otro conversatorio, pero que pues refuerza, digamos, la desigualdad. En el tema de los formatos de amparo, Miguel, te tomo la palabra, vamos a hacerlo. Vamos a armar algo así, de veras. No, me parece que es importantísimo y justo nosotros, pues, la capacidad institucional que tenemos es muy baja, muy chiquita, pero me parece que el tema del litigio estratégico es básico y es fundamental. Y de hecho, CONAPRED, pues, logró algunos asuntos de trabajadoras del hogar, es un tema de litigio estratégico impulsado desde CONAPRED. Entonces, me parece que es fundamental. También nosotros estuvimos trabajando en nuestra ley para meter este tema de acompañamiento, ¿no? Y bueno, sobre la pregunta concreta, a mí me parece que habría como alguna recetita que yo diría que tendríamos que tomar en consideración para poder diseñar medidas para atacar la pandemia. La primera es que tengamos que tener esta perspectiva de que deben ser soluciones públicas a problemas públicos. Insisto, no pensar que como hay hospitales privados y hay personas que tienen su seguro de gastos médicos mayores con grandes aseguradoras, el problema ya está resuelto. Que hay niños y niñas que están tomando clases en sus casas con su iPad individual, el problema ya está resuelto, porque realmente tenemos que resolver el problema en general, educativo y de salud, por poner dos grandes problemas públicos que estamos resolviendo por la vía privada. Y me parece que esa no puede ser una opción. La consulta y participación. Si diseñamos medidas, como decía yo hace un momento con el tema de acceso a la justicia o con cualquier otra, quédate en casa, lávate las manos, ponte un cubrebocas, si vamos a diseñar esas medidas desde nuestro privilegio, pues justamente van a tener impactos diferenciados y van a excluir y van a obstaculizar en el ejercicio de sus derechos a un montón de personas. Entonces, me parece que la consulta y la participación de los grupos de atención prioritaria, de los grupos de riesgo, de los grupos impactados es indispensable para poder diseñar medidas que realmente, como siempre decimos, den en el blanco. Interseccionalidad. Las personas no somos unidimensionales, ¿no? Lo decía la doctora Bonifaz hace un momento. O sea, vamos a hablar de niños, pero vamos a hablar de niños indígenas y ya tenemos otro problema. Y si hablamos de niñas indígenas, aquí tenemos un problema muy grave. Y esa es otra perspectiva que no tenemos que perder de vista. El tema de las escuelas, el tema de la falta de guarderías, esto va a impactar en el trabajo de las mujeres. Y a mí algo que me aterra es que las mujeres nos van a regresar a la domesticidad. Porque ¿quiénes son las que nos vamos a quedar en casa para cuidar a nuestros hijos y para continuar con las clases virtuales o con las telesecundaria o con como sea que eduquemos a nuestros hijos? O saquemos a nuestros hijos de la escuela porque ya no podemos continuar con ello, o los impactos que mencionaba la doctora Bonifaz en las comunidades rurales. A mí me parece que esta es una perspectiva que tenemos que tener desde el feminismo muy fuerte, porque de verdad es algo que a mí me parece que va a ser un impacto y que va a regresar a muchas mujeres a la domesticidad, porque a la hora de decidir entre la salud de sus hijos y un empleo con una brecha salarial que todavía existe y penalización por maternidad, va a tener impactos gravísimos. Pensar en los derechos pospandemia, creo que lo comentó Miguel, no sé, estar pensando cómo vamos a
accionar, digamos, como en una segunda velocidad los derechos de ya estos grupos que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Y la otra cuestión que a mí me parece que es fundamental es tener un manual, digamos, si me permiten la palabra, de crisis. No lo aprendimos con el temblor. Creo que debimos de haber tomado nota de las decisiones que se fueron tomando en esta ciudad con el temblor. Se empezó a hacer con el gobierno de la doctora Sheinbaum. Hay un compromiso para hacerlo, pero no estábamos esperando que esta pandemia nos guardara a todos en casa, porque con el sismo, pues todo el mundo salimos y íbamos y llegábamos comida y algunos otros tomaron su casco y se fueron a levantar escombro. Ahorita no podemos hacerlo. Entonces, me parece que aprender de estas crisis, aprender de estos momentos en donde tenemos que meter la segunda velocidad para subir esta subida tan empinada y tomar nota de esto para que la próxima, porque seguro va a haber próxima, no quiero ser ave de mal agüero, pero pues hay sismos, hay... ya lo decían hace un momento, el tema del medio ambiente, la salud, en fin, esta enfermedad no creo que se vaya a ir pronto, entonces yo creo que sí tenemos que tener un manual de segunda velocidad para frenar esta brecha de desigualdad que ya estaba, pero que se está abriendo de una manera que yo creo que no podemos permitirlo. Les agradezco mucho y bueno, pues aquí la dejo. Perdón. Muchísimas gracias, maestra González, por recordarnos que no somos unidimensionales y que necesitamos acelerar el aprendizaje social. La verdad es que agradecemos a todas y a todos sus contribuciones. La verdad es que es muy valioso para la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral de la Federación escuchar todas sus perspectivas y poder pensar juntos un problema mundial y que requiere soluciones públicas, como bien lo señaló la maestra González. Les quiero decir que esta es la última conferencia del ciclo de seminarios que tuvimos en la Escuela Judicial Electoral y me parece que cerramos con broche de oro, no solo por la calidad de cada uno de ustedes y de sus comentarios, sino porque incluso ya comprometimos aquí a la maestra González a una política pública por idea del maestro Carbonell. Entonces, pues cerramos con broche de oro. A nombre de los magistrados y magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, especialmente el magistrado Felipe de la Mata, de la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, agradecemos su tiempo y sus intervenciones. Gracias a quienes nos siguieron también a través del canal de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un placer y hasta la próxima. Hasta luego.